Tiempo, por tanto, para recibir a nuestros invitados y nos acompañan a esta hora Patricia de Arriaga, su directora general de Pictet Asset Management en Iberia y LATAM. Patricia, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Eva. ¿Cómo estás? ¡Feliz año! Feliz año, que no lo había dicho efectivamente, Patricia. Gracias por estar aquí. También Guillermo Santos Aramburu, socio de iCapital, asesores financieros y patrimoniales. Guillermo, muy buenos días y muy feliz 2025. Igualmente, gracias. Pues estrenamos año, así que toca preguntaros cuál es este punto de arranque, qué perspectivas tenéis puestas para los mercados en este ejercicio. Patricia, desde... Bueno, nosotros seguimos siendo positivos sobre los activos de riesgo. Entendemos que en esta fase del ciclo en el que nos encontramos, ¿no?, con, una ligera desaceleración económica y una inflación que parece que en principio tiende hacia los objetivos de los bancos centrales, sobre todo en Estados Unidos, pues efectivamente pensamos que eso debería seguir favoreciendo digamos, los activos de riesgo, y cuando nos referimos a los activos de riesgo nos referimos sobre todo a la renta variable. Es verdad que somos más parcos o somos más neutrales sobre la renta fija, estamos más neutrales porque pensamos que las valoraciones actuales, no quiere decir que la renta variable no esté cara, porque lo que nosotros hemos visto que, desde luego, las valoraciones tanto de la renta variable como de la renta fija no son baratas, pero en el caso de la renta variable vemos que en ese escenario de soporte macroeconómico, pues bueno, pues tenemos algo más de confianza y liquidez, y de alguna manera pues pensamos que seguimos siendo positivos. Con la renta fija pensamos que los spreads han llegado a mínimos históricos y efectivamente pues no vemos mucho valor, salvo el valor que tiene la renta fija en un escenario donde ahí, digamos, vuelve la correlación a funcionar, pues es un gran diversificador y favoreceríamos quizás más a estos niveles la parte de crédito. Eso en general sobre clases de activos. Y bueno, pues a nivel sectorial, pues favorecemos sobre todo servicios públicos, es nuestro sector defensivo digamos, más favorecido, ¿no?, especialmente porque es un sector que se vio muy perjudicado con las subidas de tipos, pero ahora, ante la expectativa de que los tipos puedan seguirse suavizando, pues pensamos que las valoraciones ahí son muy baratas. Y bueno, pues sería una apuesta de sector defensivo. Y luego servicios de comunicación. Los servicios de comunicación, cuando hablamos de servicios de comunicación, hablamos sobre todo de entorno digital, ¿no? Entorno digital, empresas que afrontan, digamos, la transformación digital, bien por servicios web o productos finales, y pensamos que las valoraciones ahí son mucho más, digamos, adecuadas y sobre todo que se van a ver, entendemos, menos afectado por, digamos, la política de tarifas y política de aranceles que en el sector puro IT con respecto a, bueno, pues otros semiconductores o software, etcétera. Entonces, bueno, así en general ese sería un poco el panorama, ¿no? Vemos algunos, digamos, elefantes en una cacharrería también, riesgos que hay que tener en cuenta, pero si te parece te paso la palabra y le preguntas a Guillermo sobre su panorama y luego ya pues discutimos un poco esos elefantes, esos cisnes. Los elefantes quedan para luego porque seguro que además les ponemos nombre. Pero Guillermo, ¿cómo veis esas perspectivas para 2025? Pues mira, de una manera muy resumida, lo más importante es que el crecimiento continúa, el crecimiento global continúa robusto, en Estados Unidos notable y en Europa por ahora más débil, pero quizá con algún signo de tomar tracción favorable. Luego que la inflación está controlada, ha habido algún movimiento negativo o un dato negativo a final de año 24, pero parece más o menos controlada, aunque le queda un poquito para el objetivo del 2. Y luego que los tipos de los bancos centrales van descendiendo, entonces el camino está emprendido, en Europa van a seguir descendiendo con mayor velocidad que en Estados Unidos, pero el proceso va a continuar, ¿no? Todo eso es favorable al mercado, tanto de bonos como especialmente de acciones. Luego, pues la deuda acumulada, que sigue siendo muy alta, es quizás el elemento más penalizante y la principal amenaza, aparte de temas geopolíticos, ¿no? Por otro lado, pues por tipo de activo nos gusta el equity, las bolsas, lo dicho, ¿no?, deberían tener un año 25 favorable,
quizá no tanto, especialmente en Estados Unidos y especialmente el sector tecnológico, quizá no tanto como el 24, pero un año favorable. Vamos a ver las publicaciones del último trimestre del año pasado, que comenzarán en alguna semana. En general, por sectores, nos gusta especialmente quizá el sector salud, bastante penalizado en 2024, el sector financiero nos sigue gustando, ambos tanto en Estados Unidos como en Europa. Pero en bonos también vemos que hay atractivo en la renta fija soberana europea por este proceso de bajada de tipos y este control de la inflación. Hay mucho espacio, quizá no, pero en España, Italia y sobre todo últimamente Francia, pues creemos que ofrecen primas importantes contra Alemania en estos momentos, ¿no? Y finalmente la renta fija soberana, la renta fija corporativa, pues hombre, con unos spreads de créditos súper estrechados en los últimos tiempos, pero creemos que hay espacio para obtener una rentabilidad incremental con respecto al mercado monetario, que sigue siendo atractivo, ¿eh? Los tipos están en Europa, en el euro al 3, vamos a ver, ¿no? Ahí no creo que sigan mucho tiempo, porque ya digo que el proceso de bajada de tipos va a continuar, ¿no? Y quizá como tipo de activo que estamos especialmente favorables en este comienzo del año, pues tenemos a lo que se llama, vamos a decir, gestión alternativa. Nos gusta bastante vehiculizado a través de fondos, los fondos ligados a fusiones y adquisiciones de empresas. Creemos que el efecto Trump para este tipo de fondos es favorable, pero también esa toma posible de tracción en Europa también le debería ayudar a que hubiera más operaciones corporativas, ya que se beneficiaran los fondos ligados a esta estrategia. Y ese sería un poco el resumen tanto de entorno macro como de visión por tipo de activo. Antes de continuar, porque tenemos que hablar de elefantes en la cacharrería para empezar y de más cosas, pero antes tengo que hacer una noticia de última hora mirando al corazón europeo, mirando a Francia, y ahora volvemos, si os parece, porque la noticia que acaba de llegar a nuestra reacción es que ha fallecido Jean-Marie Le Pen. Recuerden, el padre de Marine Le Pen, político francés, fue presidente del Frente Nacional desde su fundación en 1972 hasta el 16 de enero de 2011, un político cuya faceta era su resistencia, su negación a admitir inmigrantes de fuera de Europa en Francia, y que ahora mismo se convierte en la gran figura protagonista a estas horas. Jean-Marie Le Pen fue, como decimos, el presidente de Agrupación Nacional, de ese partido que ahora mismo lleva a su cabeza Marine Le Pen, y en un momento en el que en la debilidad de los gobiernos en Francia, en el Elíseo, se han sucedido, ya saben, próximamente el día 14 va a ser esa presentación del proyecto presupuestario del nuevo primer ministro Bayrou, que tiene que lidiar con todo el espectro político para tratar de sacar adelante una estabilidad de gobierno que de momento parece difícil de conseguir. Nombre propio, lo que estamos diciendo, el que acaba de fallecer, Jean-Marie Le Pen, expresidente del Frente Nacional de ese partido de Francia. Es sin lugar a dudas una de esas noticias que se hace eco y que se cuela en la crónica de la mañana. Nosotros, volviendo al análisis, Guillermo, Patricia, venimos de una mañana en la que estábamos esperando el dato de inflación en la eurozona, y en un momento en el que estaba señalando Guillermo, bueno, parece que está bastante controlada, aunque ha habido datos que se salen, ¿no?, un poco a cierres de año, tal como decía Lagarde, pero quería preguntaros de alguna manera, ¿cómo veis a 2025? Porque en la encuesta del BCE de esta mañana dice que los consumidores ven recesión. No sé cómo veis a la economía de la eurozona en un momento en el que prosigue la batalla contra la inflación y en la que el BCE ya ha comenzado ese recorte de tipos. Guillermo. Bueno, la economía de la eurozona tiene dos serios hándicaps.
que tuvo en el 24 y va a seguir teniendo en el 25. Esperamos un poquito menos penalizantes. Uno de ellos es la situación política, tanto en Alemania como especialmente en Francia, ¿no? Con una inestabilidad que no ayuda en nada a, vamos a decir, sentar las bases de mayor crecimiento, ¿no? De ahí Alemania, por ejemplo, ha bordeado la recesión. Aunque esto último está más ligado al segundo factor, que es la debilidad de la economía china. Alemania es el país mayor de Europa en aportación al PIB europeo. Es el país más grande, mayor número de habitantes, normal, y encima es el país que tiene una industria manufacturera más importante. Su principal cliente, que viene a ser, quitando las transacciones intracomunitarias, viene a ser China, pues atraviesa desde hace años, como sabemos, pues un momento económico entre malo y muy malo. ¿Eso a qué nos lleva? A que las exportaciones chinas, alemanas hacia China, pues han perdido muchísimo peso en su economía y le ha llevado, ya digo, a bordear permanentemente la recesión. Si ambos factores, estabilidad política, va recuperándose, por un lado con los procesos electorales, especialmente en Alemania, ya tiene fecha, por otro lado nos ayudan un poco los países emergentes, sobre todo en este caso emergente desarrollado, que sería China, para las ventas de nuestra industria manufacturera, pues podríamos ver que Europa sale de esa atonía económica, esos países centrales, más allá del sur, que ha sido la nota discordante favorable en 2024, España, Italia, Grecia, que yo creo este año 24 lo van a seguir siendo, con lo que un año 24 para Europa de dispersión de nuevo en crecimiento entre países, con las peculiaridades que acabo de explicar, pero con un elemento favorable que nos vale a todos, que es que la bajada de tipos va a continuar, porque Lagarde sabe que lo que tiene entre manos no se arregla solo con ayudas exteriores, sino que hay que inyectar un poco de dinero en la economía, y bajando los tipos es una de las maneras que eso se puede conseguir, o como mínimo ayudar. Patricia, ¿cómo lo veis? Bueno, la verdad es que viviendo en Madrid, como yo vivo, ¿no? Es difícil, ¿no? Pensar que la inflación está controlada, porque la verdad es que cuando sales a la calle ves que los precios, en fin, o sea, no siguen subiendo, pero vamos, no bajan tampoco, ¿no? Nosotros pensamos también, ahí somos bastante coincidentes con Guillermo, que, bueno, si efectivamente los factores externos que han desestabilizado Europa, ¿no? Se estabilizan, podemos ver en 2025 una recuperación. No la vemos a corto plazo, y sobre todo también tenemos que esperar a ver Trump cómo viene, ¿no? Cómo viene y qué va a hacer. Porque si efectivamente la política de tarifas, ¿no? Los aranceles, ¿no? Pues viene con ganas y con agresividad, pues efectivamente eso va a afectar muchísimo a Europa, ¿no? Y también a países emergentes. O sea, que estamos ahí de momento neutrales, ¿no? Viendo la posibilidad de que bueno, que Europa se puede recuperar. Alemania, pues bueno, lleva 2 años en recesión técnica, y bueno, pues quizá dentro de los países de Europa el Reino Unido es el que vemos, pues digamos, la apuesta dentro de lo que puede ser Europa, ¿no? Si tenemos que elegir, ¿no? El Reino Unido, porque vemos que, bueno, pues ahí los tipos también van a bajar y tiene pues sectores defensivos, está expuesta dentro de lo que es renta variable a sectores defensivos, y luego pues una prima importante con respecto a los bonos de sus colegas europeos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que de momento pues neutralidad, pero sí esperando que a lo largo del año, especialmente el segundo semestre, Europa pueda asomar un poquito más la cara de lo que lo ha hecho hasta ahora. Y en este escenario, esos elefantes en la cacharrería que dejábamos antes para poner sobre la mesa, quería primero mirar a ese apartado, Patricia, ¿cuáles son esos grandes ruidos que podemos esperar? Yo creo que hay un consenso brutal, ¿no?, sobre que la inflación está controlada.
Y efectivamente la inflación parece controlada, pero yo creo que un elefante en la cacharrería sería que la inflación no esté tan controlada como dicen y que efectivamente pues eso provocara, digamos, un parón en las bajadas de tipos tanto en Estados Unidos, especialmente en Estados Unidos. O sea, yo creo que el primer elefante en la cacharrería sería la asunción o, digamos, la modificación del consenso de mercado sobre la inflación. Porque eso sí podría provocar, digamos, la probabilidad que nosotros apuramos ahí es un 5, un 10%, pero hay una probabilidad de que la inflación sea más resistente, más pegajosa, especialmente en la zona de servicios, y que efectivamente sí, además, hay una política de tarifas y de aranceles agresiva, ¿no?, que veremos a ver cómo se concreta, si es un porcentaje sobre China, si es un porcentaje sobre determinados países y China, si es un porcentaje universal, en cuyo caso pues el efecto a nivel económico y a nivel de expectativas de beneficios sería distinto, ¿no? Entonces, bueno, el primero es inflación y la posibilidad de que la inflación y una guerra comercial, no digamos a mayor escala, en segundo lugar, pues provocara a nivel global una recesión más rápida, de lo que parece que estamos todos hablando, ¿no? Que estamos hablando de una desaceleración y de unos crecimientos todavía sobre tendencia en las principales economías del mundo. Bueno, esos serían para mí los dos grandes elefantes, ¿no? La inflación, las perspectivas de tipos de interés y una guerra comercial provocada por una política más agresiva de Trump en cuanto a lo que es política de aranceles, porque por lo demás Trump va a bajar impuestos, va a desregular, y hay que tener en cuenta que todo lo aprobado en los últimos años de incentivos fiscales para todo lo que es reshoring está ahí, ¿no? Y está creando empleos, está empezando a funcionar y por lo tanto pues yo creo que tampoco le interesa mucho, ¿no?, levantar mucho la voz ahí. Pero bueno, esos serían mis dos elefantes. Guillermo, no sé a la hora de interpretar precisamente esos riesgos, esos elefantes en el panorama de 2025, no sé por dónde podrían atisbarse, por dónde atisbas los principales riesgos, temores, falta de claridad. Pues mira, aparte de lo ya comentado, que coincido, tenemos dos bloques de riesgos especialmente relevantes. Después de lo que pasa en el 24, ya sabéis que esto va por fases, se tienden a aparcar los riesgos geopolíticos, pero me parece un apartado de riesgos bastante relevante, especialmente ya no tanto el tema de Ucrania, aunque el cronograma de la paz en Ucrania, que parece que ya existe, podría experimentar cambios, dañar el precio de la energía, en fin, veremos, pero especialmente es el tablero de ajedrez de Oriente Próximo, permanentemente bajo amenaza en un país o bajo amenaza en otro u otros. Y luego el lado oscuro, efectivamente, no solo de los aranceles, ¿no?, pero el lado oscuro de la doctrina de Trump, ¿no?, con algunos países, ¿no? Lo que más me preocupa sería con China, aparte México, Canadá y demás, que los tiene ahí un poco demonizados, pero China sería el más preocupante y, si quieres, por acabar el tema geopolítico, la situación de Taiwán, ¿no?, propia o derivada del expansionismo chino, ¿no?, como buen país comunista, pues se dedica o quiere siempre estar en más sitios. Ese sería un bloque de riesgos geopolíticos, que ya digo, en 2024 hubo alguna fase de tensión, pero más o menos ahora están aparcados casi todos, bueno, todos ellos. Pero luego, para mí, vamos a decir, el gran elemento de duda y de incertidumbre siempre latente es que de repente haya una agencia de rating, sea Fitch, sea S&P, sea la que sea, que diga, ahí va, pues si con estas políticas de Trump, de incremento de déficit y por ende de deuda emitida o que van a emitir, no nos salen las cuentas para mantener el rating de Estados Unidos. Eso sería tremendamente negativo si Estados Unidos experimentara un derating, una bajada en su calificación crediticia,
porque obligaría, por un lado, a una serie de ventas forzadas de bastantes inversores y cara a terceros países podría derivarse a sí mismo en ventas ya no forzadas, sino porque buscarían otros activos refugio. Felizmente para Estados Unidos el dólar, con una fortaleza inusitada contra el euro sobre todo últimamente, pues ayuda a que esa posibilidad que acabo de describir esté un poco subyugada, ¿no? Pero no quita que al final, si eso sucediera, podría crear un pequeño gran terremoto en los bonos y sin duda con un contagio a la renta variable. Ese sería para mí el cisne negro más dañino al que podríamos asistir en 2025. Va a estar muy pendiente de muchos sectores, pero sobre todo ese sector que el año pasado parecía decirlo todo. Estabas diciendo hace un momento, Estados Unidos, China, Taiwán. Taiwán son semiconductores, Taiwán es TSMC, Taiwán representa mucho, ¿no?, más allá de la geopolítica, mirando también a esa industria tecnológica. Quería preguntaros a ese calor, ¿dónde veis el protagonismo de este 2025 por la parte sectorial, por la parte de donde hay que diseñar? Las estrategias son siempre a medio, largo plazo, pero ¿dónde creéis que van a estar esos sectores claves? Venga, Patricia. Bueno, ya lo que mencioné era que a nivel sectorial nosotros apostaríamos por servicios públicos como sectores defensivos, utilities, y luego sector financiero también, que se me olvidó decirlo antes, y también servicios de comunicación, todo lo que son empresas de digitalización, porque pensamos que las valoraciones en ese segmento, en esa, podemos llamar temática, pues están mucho más adecuadas y están menos expuestas a una posible guerra arancelaria, digamos, entre Estados Unidos, China u otros países. En cuanto a temáticas, nosotros pensamos que, claro, los semiconductores son necesarios. Sobre todo, hay dos cosas que son muy necesarias para todo esto de la revolución de la inteligencia artificial, ¿no?, y la adopción de la inteligencia artificial, que parece que poco a poco se va adoptando, ¿no?, que son los semiconductores y los centros de datos. Para semiconductores, efectivamente, están sometidos en estos momentos al ciclo de inventario. Se han pedido mucho porque lo de la AI fue como, venga, vamos, tenemos que tener todos AI, y entonces se pidió más de lo necesario, pero el nivel de estocaje está llegando a su fin y pensamos que determinadas empresas de semiconductores están muy adecuadas para ser compradas en cuanto termine el ciclo de inventario. Y luego los centros de datos también empiezan a ser, empresas de centros de datos empiezan a ser importantísimos. Y también como colofón, digamos como idea, todo lo que es la generación de energía por primera vez en décadas. Se ha aumentado el consumo de energía a raíz de la demanda de la instalación de hiperscalers, centros de datos y la AI. Y por lo tanto, ese aumento de energía tiene que ser eficiente y barato para permitir esa expansión tecnológica, ¿no?, esa nueva revolución industrial y esa nueva revolución tecnológica que va a llevar, ¿no?, pues todo lo que es la inteligencia artificial, la conexión 5G, etcétera, etcétera. Entonces diríamos que ese era el panorama sectorial o de apuesta que nosotros llevaríamos, tecnologías, semiconductores, software también, servicios de comunicación, utilities como sector defensivo y por último en un sector de energía, ¿no?, o energía que además que tiene que ser limpia, o sea, demanda de energía que está creciendo, pues invertir en energía limpia de cara a proveer esa energía eficiente y limpia a todo lo que son demandantes de esa energía para llevar a cabo esa revolución tecnológica. Guillermo, desde Capital. Pues mira, así rápidamente, por mejorar cosas diferentes, lo que nos parece que va a crecer más en beneficios es tecnología
y aquí hay que hilar bastante fino porque hay compañías, como sabemos, con valoraciones excesivamente exigentes, pero tecnología va a seguir tirando con mucha fuerza en beneficios. También el sector de salud en general, el healthcare, va a continuar ofreciendo unas cuentas de resultados buenas que esperamos el mercado le reconozca, y por supuesto dos sectores que uno de ellos, el financiero, que sí que ha sido bien reconocido en el año 24, pero otro que ha sido más dejado de lado, que es el sector inmobiliario, en Europa especialmente, que se tiene que beneficiar de mayores valoraciones de los REITs gracias al proceso de bajada de tipos de interés. Nos gusta las OCIMIs, nos gustan los REITs sobre todo, y creemos que estamos ante una buena oportunidad para invertir en inmobiliario europeo. Por terminar, mirando esa cartera, hablamos de sectores protagonistas, pero esa estrategia, renta fija, renta variable, Guillermo, por terminar. Pues mira, nosotros ahora mismo en una cartera equilibrada primamos en renta variable Estados Unidos contra Europa. Europa va a tener por ahora menos peso. Nos gustan mercados emergentes, la renta variable emergente. Y en cuanto a bonos, muy sencillo. Corto todavía es atractivo en la eurozona, el corto pues hasta año y medio nos gusta la remuneración, y por supuesto renta fija corporativa, contar con un poquito más de duración, 2 hasta 4 años. Y no olvidemos la renta fija emergente, con unos países emergentes con bastante estabilidad con respecto a otros periodos, debería, gracias a la prima que está ofreciendo en estos momentos, dar bastante más alegría que la renta fija occidental este año. Patricia, para terminar. Pues mira, yo ahí estoy bastante alineada con Guillermo. Simplemente decir que nosotros la renta fija emergente, pues la concentración, porque es donde ofrecen más carry, donde el ciclo económico parece que ha llegado, digamos, a su tope. Y realmente en bonos nosotros también apostamos por duraciones cortas, todavía hasta que no se visibilice bien si la inflación es más pegajosa de lo que el mercado descuenta, pues no merece la pena hacer apuestas en la parte larga de la curva. Y cortos plazos, y también en la deuda corporativa, high yield europeo, donde vemos ahí que los balances de las empresas siguen siendo soleados, hay liquidez, el riesgo de default es muy bajito, el riesgo de quiebra es muy bajito y sigue bajando, y por lo tanto pensamos que el high yield europeo, en ese entorno también de empresas saneadas y tipos antes a la baja, pues nos da un carry estable, una rentabilidad ajustada por riesgo muy interesante también. Pues una vez más ha sido un verdadero placer este tiempo, arrancar con vosotros este momentum. Patricia de Arriaga, de Pictet Asset Management, muchísimas gracias. Guillermo Santos, de Capital. Gracias a los dos, feliz jornada, feliz negocio y muy feliz año. Gracias, Eva. Gracias a todos. Nosotros terminamos este tiempo